El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. En muchas ocasiones, antes de lo que era tener el acceso a la información como lo tenemos en estos tiempos, uno se podía encontrar repitiendo frases o refranes que aprendimos de nuestros padres o por otras personas que fueran cercanas a nosotros y que influenciaron en nuestras expresiones, que a veces no sabíamos ni lo que estábamos diciendo exactamente, no teníamos idea del significado. Mi mamá, en muchas ocasiones en las que me podía encontrar con la luz apagada mientras veía televisión o estaba jugando, solía decirme: estás a lo múcaro. Y en mi inocencia infantil o por falta de curiosidad, yo nunca le pregunté qué era lo que significaba eso. Y luego entonces me di cuenta que lo repetía de adulto. Es interesante ver que a la gente que se lo he dicho tampoco han tenido idea de lo que me refiero. Y es que el múcaro es un búho puertorriqueño y que este es solamente encontrado en nuestra isla. Este pájaro vive principalmente en los bosques y a veces es encontrado en la ciudad. Normalmente tiene su actividad de cacería para alimentarse durante la noche. Y de ahí entonces es que mi mamá me decía de esa forma. Así que si eres de los que va de noche a la nevera a buscar tu snack con la luz apagada o lo estás haciendo, pues probablemente es a lo múcaro. Obviamente, este episodio no es una conversación acerca de la flora silvestre de Puerto Rico y tampoco de refranes boricuas. Pero sí quisiera que en este tiempo reflexionemos sobre cuántas cosas a veces repetimos sin tener una conciencia clara de lo que estamos diciendo. Y eso es lo mismo que nos pasa cuando cantamos alabanzas o incluso cuando oramos de manera repetida. En ocasiones no sabemos la magnitud de lo que estamos pidiendo en oración o no tenemos claridad de las implicaciones de nuestras palabras al presentarnos delante del trono de la gracia. Para bien tuyo y mío, Dios es grande en misericordia y no nos concede todo lo que inconscientemente nos atrevemos a pedir. Y sucede que muchas de las peticiones que generalmente hacemos se dirigen más hacia lo que es nuestra voluntad y no necesariamente a la voluntad del Padre. Nuestro miedo ante la incertidumbre de lo que Dios va a hacer o cómo lo va a llevar a cabo se interpone y nos atrapa a orar buscando que seamos librados de lo que puede ser un tiempo difícil y de manera inmediata. Buscamos en oración que los conflictos sean resueltos al instante. Y en muchas ocasiones, la voluntad del Señor es otra. Pero siempre es buena para ti y es buena para mí. Los veteranos en el Evangelio son capaces de recitar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como lo dice el apóstol Pablo en ese libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. En esta expresión, la palabra buena es la palabra griega agathos, que significa útil, saludable, excelente, distinguida, recta y honorable. Esta porción de la carta, Pablo hace una invitación en donde nos lleva a comprobar que la voluntad de Dios en todos estos distintivos que te acabo de mencionar, lo hace de manera en la que cuando echamos a un lado nuestra voluntad para dar paso a la voluntad del cielo, se abre una gama de oportunidades para ver la magnitud de lo que es esa voluntad. Así que dejar que la voluntad de Dios se haga en tu vida sobre lo que es la nuestra, hace que los dones que Dios ha puesto en ti sean útiles. Y cabe destacar que esos fueron puestos desde el vientre de tu madre. Cuando estás dentro de la voluntad del Padre,
entonces comienzas a vivir la salud espiritual que tu corazón está buscando. Estar dentro de la voluntad de Dios te distingue de los demás porque te comportas, piensas y reaccionas diferente a las corrientes populares. Vivir la voluntad de Dios pone en orden tu proceso de decisiones para que otros vean cómo eres como una persona recta en la voluntad del Señor. Cuando dejas que su voluntad en tu vida y no la tuya sea hecha, hasta tu vocabulario cambia. En el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 12, versículo 34, Jesús hace una descarga bien interesante contra los fariseos que le acusaban de echar fuera demonios en nombre de un tal Beelzebú, que era conocido como príncipe de los demonios. Pero Jesús le dice a ellos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Es interesante ver que cuando somos confrontados con las cosas que podemos decir con nuestra boca, tenemos que llevarnos a la conciencia una pregunta: ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? En ocasiones podemos estar más llenos de nosotros mismos que de Dios. Y el yo es una señal de que mi voluntad está por encima de su voluntad. Y cuando el yo está por encima de él, somos expuestos a que lo que salga de nuestros labios sea ineficaz. Podemos lastimar a otros hablando desde nuestros dolores. Podemos incluso hasta quien caiga en el uso de vocabularios soeces y lo haga en privacidad porque piensa que allí está solo en su casa. Entonces, eso no demuestra un carácter recto, porque entonces somos de una manera cuando estamos dentro de la iglesia y podemos expresarnos de una manera completamente diferente cuando estamos fuera de ella. El salmista David lo decía en el inicio de su sermón en la cueva, cuando en el Salmo 34 comienza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando permitimos que la buena voluntad de Dios sea sobre la nuestra, entonces ya no se trata del yo, sino de quien te hace brillar para su gloria y que otros puedan verla en ti. Que lo que sale de tu boca edifique en las conversaciones, que puedas transformar los ambientes, levantar los ánimos de los que no tienen esperanza. El Señor restaura entonces las relaciones porque ya no viene de ti. Dejó de ser lo que tú querías decir, sino lo que sale de ti entonces es lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque has permitido que la buena voluntad sea del Señor y sea en tu vida. Tu día a día seguramente es complicado y últimamente puede que haya subido de nivel en esas dificultades. Quizás el panorama no pinta bien porque las tensiones sociales externas y las presiones económicas lo que han hecho es sacar a la superficie lo que hay en tu corazón y han explotado otros problemas, probablemente en tu casa, porque sigues tratando de imponer tu voluntad en la solución. Entonces, ¿qué tal si le das una oportunidad a la buena voluntad de Dios para que sea sobre la tuya? El pueblo de Israel se enfrentó a un desierto que estaba lleno de incertidumbre. Y si lees la historia de esos hombres y mujeres, te podrás identificar con sus reacciones ante los problemas que ese caminar les trajo. Pero Dios cumple sus promesas y Él había dicho que a la tierra a la cual llegarían sería una donde fluía leche y miel. Y cuando Moisés envió entonces a 12 espías para ver si era cierto lo que se les había prometido, estos hombres regresaron con los frutos del país en sus manos y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Aunque el camino no es fácil, y de hecho,
ceder ante la voluntad de Dios no lo es tampoco. Hacerlo tiene el gran beneficio de que al final de lo que es un camino lleno de dificultades, encontraremos que la voluntad de Dios que había establecido de antemano y ya Él había visto el final desde el principio, va a ser buena para tu vida. Pero tienes que permitir que sea su voluntad y no la tuya. ¿Qué te parece si me permites orar por ti antes de que terminemos este tiempo? Señor, gracias por la vida de mi hermano y hermana que escucha al otro lado de la pantalla o del audio, Dios. Y probablemente lo estás llevando por un desierto, similar como lo hiciste con tu pueblo. Y aunque ha visto provisión y ha visto milagros, todavía en su corazón pueden haber tiempos de incertidumbre. Todavía puede haber el interés de imponer su voluntad sobre la tuya. Permítele ver, Señor, de que tú eres el que eres dueño de los tiempos y las sazones. Que cuando estamos inmersos en tu voluntad, lo que tú prometes lo cumples. Aunque al principio el panorama parezca como si no llegaremos. Pero al llegar al cumplimiento de la promesa y miramos hacia atrás desde el momento en el que la pusiste en nuestro corazón, vemos que fuimos guiados por tu Santo Espíritu y podemos disfrutar, Señor, de las bondades que tiene el estar inmersos, sometidos dentro de tu voluntad. Así que, Padre, derrama humildad sobre cada uno de nuestros corazones, Señor, el mío primero, para que seamos capaces, Señor, de echar a un lado nuestras peticiones carnales, de buscar razones o excusas para hacer cosas, sino que podamos afinar nuestro oído espiritual, someter un corazón que sea maleable, moldeado dentro de tus manos, Señor, para que de esa forma, cuando andemos en tu voluntad, lo hagamos confiadamente, sabiendo que el Dios que siempre nos acompaña estará delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a la amada congregación de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.